9:36 de la mañana estamos con la candidata Miriam Bregman. Estamos ya charlando de cosas. Ya empezó el debate. Empezó el debate por el lado de los derechos laborales, que se está poniendo. Es una bandera hoy, Miriam, del tema de los derechos laborales, de todos, de la derecha más recalcitrante, del peronismo, de todos. Y creo que ustedes también. Nosotros también. Lo que pasa es que se habla de reforma laboral. La derecha viene muy insistente con la necesidad de una reforma laboral. Y en realidad ellos proponen una contrarreforma, proponen quitar derechos con una falacia, una mentira, que la Argentina ya se demostró falsa en el menemismo, en la dictadura militar, que es que la culpa de la crisis económica, incluso de la falta de trabajo, es que hay trabajadores que tienen muchos derechos. Entonces el problema son los convenios colectivos, el problema son las indemnizaciones altas, el problema son que las pymes no pueden pagar indemnizaciones, y esto es grave cuando lo enuncian candidatos de la derecha. Bueno, Patricia Bullrich está haciendo una bandera permanente de esto, Larreta viene con el modelo de la UOCRA, o sea, terrible, porque es el modelo de la precarización laboral, de la informalidad laboral, donde no tenés ni siquiera derecho a una indemnización por la ley de contrato de trabajo, y preocupante que desde algunos sectores, desde el propio peronismo, tomen esto como bandera. Entonces se saca la responsabilidad de la dirigencia política que nos trajo hasta acá, que provocó esta crisis económica, y se pone la discusión en un lugar que sí es culpa de los propios trabajadores que tienen más o menos derechos. Sí. Recién hablaste de la UOCRA. Yo siempre digo, es raro, es un país donde los gremios son de derecha la mayoría. En casi ningún país del mundo. Bueno, no sé si la mayoría, los gremios la mayoría están dirigidos. Los grandes, por lo menos, los grandes. Claro, las conducciones. Pará, abrile. Sí. Ahí estamos, las conducciones, por lo menos de Sí. los grandes De gremios. los grandes, estamos hablando de los grandes. Son del Recién hablaste de la peronismo UOCRA. ortodoxo, digamos. Sí, están dirigidos por el peronismo y es lo que estamos viendo estos años, ¿no? Dejaron pasar el ajuste macrista y están dejando pasar el 6º año de caída consecutiva del salario real en la Argentina, precisamente porque son gremios que se van alineando a los gobiernos de turno. Lo que hicieron con el macrismo fue terrible, no sé si era porque le faltó el atril, qué les pasó, pero bueno, el día que le gritaban pongan la fecha. Pongan la fecha y nunca más, ni Nunca pusieron lo la fecha ni pusieron nada más. Ahora, ¿y por qué la izquierda no tiene más incidencia? No, yo creo que la izquierda tiene mucha representación. Sí, ahora. pero digamos, tendría que estar más arriba. Digo, en otro país del mundo es de izquierda, los movimientos obreros son de No, izquierda. mira, y es una discusión muy importante. Primero, nunca nos olvidemos que la Argentina es una dictadura militar. Cierto. Y vino a cortar con eso. Cierto. Argentina, una clase trabajadora que desde sus orígenes se identificaba con las ideas del comunismo, del socialismo, del anarquismo. Pasaron muchas cosas y lo central es el peronismo, que constituyó una ideología del 50 y 50, el reparto, esto 50 para la clase trabajadora, 50 para el capital. Hoy parece un chiste porque hoy la clase trabajadora ha perdido tanto que incluso alcanzar el 50% hoy no parece posible con este tipo de gobiernos, pero la ideología central es que la clase trabajadora es la columna vertebral del movimiento peronista. Y nosotros precisamente peleamos porque la clase trabajadora no sea la columna vertebral de nadie, sino que sea la cabeza de una nueva sociedad. Esa es la pelea de quienes somos de izquierda, de quienes somos socialistas, anticapitalistas, y se ha expresado en los últimos años en la recuperación de muchísimos gremios, con grandes procesos de lucha, pero tenés que enfrentar muchísimo, tenés que enfrentar burocracias sindicales que no tienen ningún límite de métodos para resolver las diferencias políticas. Los estatutos de los sindicatos están armados para que se perpetúen las mismas direcciones sindicales. Es decir, cada compañero que recupera un sindicato, que recupera un puesto de lucha, es con mucha pelea. Yo siempre pongo el ejemplo de mis compañeros de Jujuy con Huatre Ledesma. ¿Saben lo que es dar la pelea en el ingenio? Acá Mauro. Ahí sí, porque conocemos mucho la práctica de explotación que hay en esos grandes Explotación socio de la dictadura. Claro, no pagan impuestos porque ellos lo conquistaron. Piensen que Ricardo Aredes, el médico que desaparece. Era el médico de los laburantes de ahí. Sí, y le quiso cobrar impuestos a la empresa, desaparecieron un montón de trabajadores y al día de hoy siguen sin pagar nada. Es decir, vos tenés una despensa en San Salvador, te cobran ingresos brutos, tenés un montón de impuestos, estás ahorcado, no podés hacerte un mango con tu familia, un kiosco. Pero si vos tenés un ingenio, tenés todos los beneficios impositivos, no pagás impuestos municipales, tenés beneficios si exportás. Es decir, es un país que se ha ido construyendo sobre esas bases y que los trabajadores y trabajadoras dan grandes peleas por recuperar los sindicatos y la izquierda es parte de eso en todo el país. Recién dijiste algo interesante.
lo que se transformó un poco en dique de contención de la izquierda fue el peronismo. No sé si dique de contención de la izquierda, porque la izquierda avanza. Le robó, le sacó bandera, las transformó, las barnizó. Bueno, Dique de contención del movimiento obrero. Bueno, del movimiento obrero, sí. porque no se puede cuestionar la clave del sistema, que es la ganancia capitalista. Entonces ahí creo que hay una gran discusión y que la lucha de la izquierda es por superar esa experiencia histórica, que es algo muy concreto y no es ideológico. Es lo que hablábamos antes, cuando tenés todos los gremios alineados con el gobierno del Frente de Todos, tratando de pisar para que no pase absolutamente nada, para que sigan cayendo los salarios, para que el principal ajuste se realice en jubilaciones y no huele una mosca. ¿Viste? Porque te dicen, viene Patricia Bullrich, nos va a sacar nuestros derechos. Y que nos está sacando todos nuestros derechos sin que nadie proteste, también pongámosle una alerta, ¿no? Porque lo que pasó en Jujuy, por ejemplo, Gerardo Morales quiso avanzar, generó reacción. ¿Y acá por qué no se reacciona? 600.000 millones de pesos de recorte en jubilaciones. A mí me parece de las cosas más indignas, inmorales que he escuchado en el presupuesto que se votó para este año. Y levantan la mano todos, levantan la mano todas. Ahí no hay discusiones de internas, no hay nada, ¿eh? Todo el mundo levanta la manito y aprueba. Recorte en discapacidad. ¿Vos te parece que para pagar la deuda de Macri con el fondo hay que recortar en discapacidad? Bueno, no hay reacción, los sindicatos no aparecen, los sindicatos no están. Entonces, creo que hay una discusión muy, muy profunda en este momento. Vos decís que a este gobierno, a ver, ¿le falta peronismo o bien que el peronismo es eso que vos estás marcando? Uy, qué difícil la pregunta, porque puede ser creo que es la segunda opción, porque el peronismo hoy es esto, ¿no? Yo no soy peronista, o sea, no me voy a poner a hacer un análisis de cuánto peronismo tiene cada uno. Creo que no lo puedo resolver ellos tampoco, así que difícilmente siempre discuten quién es más peronista que otro, pero lo que es evidente es que la participación de los trabajadores en el ingreso nacional ha caído fuertemente, muy fuerte durante el gobierno de Mauricio Macri, siempre parto de ahí, y fuertemente en este gobierno. Son un estudio que hizo la cifra de la CTA, dice que son 88.000 millones de dólares. Fíjense, 2 veces la deuda con el FMI que tomó Macri, 88.000 millones de dólares que en los últimos años, de 2015 para acá, se sacaron de los bolsillos de la clase trabajadora y se transfirieron a los sectores más concentrados del capital. Por eso hoy Argentina tiene uno de los salarios más bajos en dólares. Ha caído muchísimo cuando nuestro país siempre era referencia de salarios altos. Hoy es exactamente lo contrario, que se engancha con lo que decíamos antes. Hoy no es un problema que las indemnizaciones son caras. Si vos lo mirás en valor de los salarios, el salario real es la mitad de lo que era en 1974. Es una pérdida del poder adquisitivo, un robo a la clase trabajadora en masa. Debería ser delito, no sé, es algo Miriam, terrible. Vos recién decías un programa anticapitalista, ¿no? Y pienso un segundo, supongamos que el 10 de diciembre sos electa presidenta. ¿Cómo sería eso? Digo, en un mundo como el que vivimos, que es un mundo inmensamente, mayoritariamente capitalista, ¿cómo sería? ¿O crees que tiene que haber también un cambio en otros países, un cambio de sistema más a nivel global? Pero ¿cómo sería eso? Las dos cosas, obviamente que cualquier cambio profundo tiene que también apuntar a una perspectiva internacional. Ningún país puede vivir aislado en un modelo como el que yo peleo, de que gobiernen los trabajadores y las trabajadoras. Pero creo que si lo tengo que resumir en una frase, es invertir las prioridades. Hoy la economía se planifica en función de las ganancias de unos pocos. Esto que veníamos relatando, se le saca del bolsillo a la clase trabajadora y se transfiere a los más ricos, lo más concentrado de la economía. El país por el que yo peleo es un país planificado en función de las necesidades sociales. Y creo que el capitalismo cada vez más expone su cara más cruel. Son 40 años de neoliberalismo, de quite de derechos. Hoy el 30% de la comida que se produce en el mundo se tira. Es decir, vos ves los pibes revolviendo tachos de basura y el 30% de la comida se tira. Hoy otra cosa que yo siempre repito porque me parece de las más duras, hoy se construyen viviendas para que queden vacías y la gente no puede ni siquiera alquilar. O sea, hay casas sin gente y gente sin casas en un proceso donde eso cada vez se profundiza más.
Entonces yo quiero cuestionar eso de raíz. En el medio de eso vamos dando todas las peleas que ustedes nos ven todos los días, ¿no? ¿Y cuáles serían los 3 o 4 decretos que Sí. firmarías el 11 de diciembre? No, decreto ninguno. O porque ley, no sé, no importa. yo lo que solo sea. me veo como parte de un gobierno de trabajadores y trabajadoras y creo que si la izquierda avanza va a ser como parte de un proceso de organización y movilización popular, lo cual te va a permitir pensar bastante medidas más de fondo de las que te permite hoy si pensás solamente tirar el voto en la urna. Entonces, una que yo peleo desde ahora, la reducción de la jornada laboral. Si hoy se redujera la jornada laboral a 6 horas, se repartieran las horas que quedan libres, que quedan vacantes, entre aquellos trabajadores que tienen un trabajo informal, que viven de changas o que no tienen trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo se generan? Solo las grandes empresas, las más grandes de la Argentina, las que más ganaron, alrededor de 1.200.000 puestos de trabajo genuinos con derechos, se podrían generar inmediatamente. Decime si no vale la pena pelear por eso y no estar todo el tiempo discutiendo cuánto se estigmatiza a los que pelean por una Pero ahí asistencia social. ahí los empresarios te van a pedir, dame subsidio, bajame los No, impuestos. eso todo. hacen hoy. No, pero te lo piden, pero voy a tener que poner más gente adentro. Por la eso digo que es indemnización. como parte, por eso digo que es como parte de un proceso de movilización y organización popular que puede imponer eso. Las 8 horas tampoco fueron gratis para la clase trabajadora. Clase Hubo gratis. muertos. Claro, pero es para que no saben lo que fue la lucha. Claro, Bueno. claro, no, nadie te va a regalar nada, pero lo que hoy, lo que tenés que, si vos aceptás el estado de cosas, tenés que bajar la cabeza y seguir en esta pendiente permanente donde tenemos a más de la mitad de los pibes bajo la línea de la pobreza. Bueno, a mí me Sí, parece que eso no va más y que hay que discutir medidas estructurales que cambien de raíz. Y pasa con los metrodelegados que están peleando, Sí. no por el salario, por la vida. Están Por la peleando vida. Y se les complica incluso esto de la reducción del horario de trabajo. Pero yo te quiero preguntar, porque hay una candidata, estuvo sentada acá, Manuela Castañera, hace una semana, que está planteando esto que tiene mucho que ver con el salario, ¿no? Y ella habla casi como un eslogan, ella misma lo admite, que pegó porque es fuerte, salario mínimo de 500.000 pesos. ¿Se puede establecer hoy cuánto debería ser un salario mínimo de un trabajador? Sí, ¿Y cuál nadie crees? puede cobrar menos que la canasta familiar. Esa es la medida. La medida es una medida casi objetiva. Nadie puede cobrar menos que lo que necesita para la reproducción y para la subsistencia. Ni que hablar del trabajo no pago a las mujeres, ¿no? Que es otro gran debate de todas las tareas que las mujeres realizan en el hogar, que el empresario se beneficia de que vaya el trabajador con la ropita limpia, planchadita. De hecho, hay un estudio oficial que dice que si a las mujeres se les pagara por llevar adelante las tareas de cuidado, de asistencia y demás, sería la primera actividad económica por encima de Claro. cualquier otra. O sea, sería la primera que liderara el PBI. Gracias, compañera. Muy buen dato. Por favor. Empecé a encontrar solidaridad en, Sí, en el bueno, reclamo. casi. No, pero te quería agregar algo, porque los empresarios hoy se llevan muchos beneficios. 5 puntos del PBI cada año. Los grandes empresarios estoy hablando, ¿no? 5 puntos del PBI cada año se van en exenciones y beneficios impositivos. Ujú. Es muchísimo. Vos pensás que los planes sociales que se discute todo el día hasta el hartazgo son el 0,71 del PBI. Sí. Los grandes empresarios se llevan 5 puntos cada año, además de otras cosas, no te digo lo grosso, son 5 puntos. No, eso no se discute, Y con lo no menor- se habla, no se cuestiona. ¿Y por qué tan desigual? Si vos sos monotributista, te ahorcan y hasta tenés que pagar para trabajar. ¿Y cuál es tu mirada sobre los planes? Porque ayer estuvo Malena acá, habló de romantización, de que el peronismo en realidad lo que hacía era crear puestos de trabajo y no dar planes, que los planes tienen que tener un vencimiento, 2 años. En realidad, si conseguís trabajo y después renovarlo, ¿cuál es tu mirada sobre los planes sociales? Es un tema difícil a la hora de debatir, porque tenés que sacarle a la gente que menos tiene una ayuda. ¿Hay que transformar eso? Sí, hay una estigmatización muy grande. A mí Sí. me asombra que siempre se habla mucho de en los grandes medios, ¿no? De los planes sociales y no se habla de la pobreza. Entonces vos decís, ¿cómo podés separar la discusión de la asistencia social de la pobreza? De que hay pibes y pibes que hacen solo una comida diaria en nuestro país. Yo no lo puedo separar de eso, por eso me parece que la asistencia social tiene que ser universal y para toda persona que lo requiera. Ahora, mi pelea no es por consolidar un sector de la clase trabajadora que viva eternamente de la asistencia social, por eso empiezo por la pelea por trabajo genuino y digo cómo pienso que se podría hacer, que es esto de la reducción de la jornada laboral. Entonces, me parece que hay que hacer una discusión que es más Claro. compleja, que parto de que no hay que estigmatizar a aquellos que reclaman, porque hoy se ha resuelto al problema, son que reclaman. Por eso te digo, en el PBI es insignificante comparado con lo que se llevan los de arriba,
Y eso no lo discute nadie, está dado que los grandes empresarios se llevan eso. Hay un estudio que hizo un centro que se llama MATE, las siglas son MATE de Rosario, que dice que el 49,2, es decir, casi la mitad, sí, de las ganancias de las grandes empresas de nuestro país, de las 500 grandes, 500, o sea, muy poquitas, de las más grandes, viene de beneficios que le da el Estado. O sea, la mitad de la explotación directa de sus trabajadores. Si no despidieron gente fue porque el Estado subsidió durante la pandemia, pagaron un montón de cosas. Pero terminó la pandemia y se olvidaron que eran esenciales, se No, olvidaron no de había todo. terminado la pandemia. No había terminado. No había terminado, ya estaban aumentando Entonces, todo. es un país donde hay que discutir porque se ha hecho una redistribución regresiva del ingreso. Estamos retrocediendo. Sí. Igual los planes sociales también son un elemento político, porque se frenó muchas veces la discusión, el enojo de la gente. Digo, esa gente que está sumergida en la pobreza no sale a putear porque tiene un plan social. Digo, también hay un uso político en ese sentido de, bueno, después que con haya, esto lo paramos. que desde los gobiernos se lo utilice. Bueno, Macri hacía campaña contra los sí. planes sociales. Pero él fue el que más otorgó. El que más planes otorgó. sociales. Bueno, pero Crecieron. porque creció la pobreza de una Claro. manera abismal, entonces después está la realidad más allá de las campañas ideológicas que hagan. Pero creo que la pelea es esto, tienen que ser universales y en la perspectiva de trabajo genuino, si no es siempre culpar a los de abajo de los gobiernos que nos trajeron a esta situación. Bueno, yo no culpo a los de arriba, creo que los que vienen gobernando hicieron que Argentina pase del 4% de pobreza que tenía previo a la dictadura militar a más del 40%. Entonces explíquenme cómo llegamos hasta acá, ¿viste? Si te la vas a agarrar con la persona que quedó desocupada, con la persona que vive en un barrio y hace lo que puede, porque también eso está en Argentina, ¿no? En los barrios, sobre todo las mujeres se la ingenian de mil maneras para alimentar a sus hijos, para que haya comedores. Entonces vos no podés poner el foco ahí. Eso es para evitar discutir la pobreza y quién la generó. Miriam, sabes que es interesante lo que estás diciendo, porque hace unos días estuvo Gabriel Solano, que también, bueno, forma parte de, en definitiva, del mismo frente que vos, pero hay ahí también una Sí, la discusión disputa interna, una disputa interna, y decía que su diferencia con vos es que él dice que la izquierda tiene que estar justamente más en la calle, acompañando a los desocupados, acompañando a los piqueteros, y decía eso y separarse del kirchnerismo. ¿Qué le contestarías a eso que dice Solano? Nada, yo no utilizo los medios de comunicación para hacer debates con la izquierda en un país donde tenemos a Patricia Bullrich diciendo que los genocidas son héroes de Malvinas. Pero te buscan a vos para eso. Solano. Sí, pero ¿sabés qué Manuela pasa? dijo que, no sé, Sí. que la había como ninguneado, Está bien. que lo habías hecho Está bien, invisible, algo pero así. yo tengo principios y tengo muchos años de militancia. Entonces, cuando yo hablo desde los lugares que construí. Y mira, ayer me pasó una experiencia personal enorme. Hicimos un encuentro con feministas de la Ciudad de Buenos Aires, de La Plata, Gran Buenos Aires. Y yo me emocioné porque con cada una de ellas había participado en un colectivo. Y yo creo que si por una campaña electoral vas a empezar a tirar, viste, contra el resto, yo cada vez que estuve en los juicios contra los genocidas, que estuve peleando por las fábricas recuperadas, defendiendo a compañeros de los movimientos sociales, siempre lo hice en forma colectiva. Y la construcción de un frente de izquierda como el que tenemos nosotros hace más de una década también lo pienso así. Y no lo voy a tirar por un voto, por una campaña electoral. Entonces, yo no entro en esos debates y solo digo que si alguien me quiere acompañar con el voto, si alguien quiere dar un mensaje político fuerte el 13 de agosto, decir, bueno, acá estamos los que votamos por la reducción de la jornada laboral, votamos porque los derechos de las mujeres no queden una vez más relegados, sea por lo que hago todos los días, por lo que hice siempre, y no por una frase que yo venga y te tire acá a vos para... Pero te buscan a vos, te buscan. Te buscan. Le clavaste las 2 tildes, digamos, en WhatsApp. ¿Querés No, revisar mi hace teléfono? Como dice Cristina, no tengo nada para ocultar. No tengo nada para ocultar. No, revisar teléfonos nunca. Pero siempre la interna, pero siempre, Someto la pericia. siempre la interna de la izquierda es interesante, porque siempre lo decíamos de pibe. No. Sí. Los debates políticos son interesantes y ¿Te yo no acordás en La rehuyo de Paz? En La ninguno. Paz eran distintas mesas. Yo iba ahí a una mesa, era esto. Pare, júntense todos. se formaba Mira, una mesa larga. por eso la construcción es una construcción colectiva. El Frente de Izquierda Unidad lleva más de 10 años y yo sigo apostando a eso. Sigo apostando a la construcción colectiva. Y es cierto lo que te digo. Ayer me llamaron de un diario para consultarme porque yo no lo había visto y no lo podía creer. Viste, Patricia Bullrich diciendo
que los genocidas eran héroes de Malvinas. Sí. Digo, bueno, no confundamos el debate. El debate está acá, se está Quiere peleando. hacer como Bueno, una pero- suma-resta con eso, ¿no? No, Como que una es reversión genocida, profunda de muchas conquistas, de mucha conciencia social que se ha ganado. Hay mucha reacción patriarcal, las mujeres lo sabemos, pero también hay muchas cosas que se quieren discutir porque se ha corrido mucho la agenda política a la derecha. Bueno, eso te iba a preguntar, y lo hemos hablado en un montón de oportunidades. ¿Qué es lo que está faltando al discurso de izquierda Sí. para que los sectores que se arriman, ni siquiera a la política, a la condición de ciudadanía, los pibes de 16 años, hoy no se enamoren tanto de ese discurso libertario, de romper todo, que de algún modo termina seduciendo? No sé, hay que ver después cuando llegue la hora de votar, ¿no? Yo no creo que sea tan grande ese fenómeno. Pero ¿qué hay que hacer para enamorar a esos pibes con ese discurso? Mirá, Como cuando nosotros teníamos 16 Claro. años. sí, sí. La izquierda la salida. Yo creo, mira, en el 2021 la tercera fuerza fue la izquierda. Ujú. O sea que yo parto de... Ayer lo veíamos con los Claro, aportes. claro. Sí, En el 2021, yo soy diputada por la Ciudad de Buenos Aires, hacía 20 años que la izquierda no tenía una banca. Hoy tenemos concejales, con la lista que encabezó Nicolás del Caño en la provincia de Buenos Aires, tenemos concejales en La Matanza, Moreno, Merlo. Era impensado que la izquierda Sí, iba a sí. tener 2 concejales en La Matanza. Bueno, creo que no sabían dónde ponernos, ¿viste? Cuando asumimos, porque en serio Claro. nos decían, acá nunca había estado la izquierda. Acá ¿Cómo es está, esto? hay dos tipos de izquierda. ¿Qué hacemos? ¿Qué jefe? hacemos? Bueno, en es fondo. parte del avance y es parte, y en eso hay mucho voto juvenil. Sí, claro. Entonces, primero no hay que invisibilizar esa juventud, hay que decir que hay muchos jóvenes que siguen teniendo valores de solidaridad, de compañerismo, de querer transformar la sociedad y no todos optan por versiones como Milei. Pero Milei fue construido para eso, yo no minimizo la construcción que se hizo. Es un Frankenstein, armado por los Es medios. un títere, Un Bien, títere. bien. total. ¿De quién? Bien. Un títere, centralmente el poder económico, porque Milei tiene una función, o sea, hay un descontento, partamos de lo que ocurre en la sociedad, hay un descontento muy grande con la dirigencia política tradicional, que se expresa centralmente en las provincias en el voto en blanco, algunas veces de la izquierda, en Jujuy se manifestó claramente por izquierda. O no ir a ese votar descontento. directamente. Bueno, ¿no? pero en Jujuy se manifestó por izquierda. En Córdoba, hace unos días fue la última elección, Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, solo mi compañera Laura Vilches logró romper los 2 bloques mayoritarios e ingresar. La izquierda fue la que rompió la hegemonía de los poderosos, como dice Sí. la cancha Estudiantes, me vino a la cabeza. Muy bien. Es pincha, la verdad. Dios santo. Me vino la frase, perdón. No, está bien, está bien. Está bien. Le sale Solo mi la compañera pincha. Laura Vilches pudo lograr eso. Entonces, hay también una expresión por izquierda que yo la reflejo porque a nosotros no nos ayuda. No están todo el día diciendo, che, la gente se hace de izquierda, los pibes votan izquierda. Sí. Milei lo construyeron para que la bronca quede en la dirigencia Sí, política. La Pues la casta. dirigencia, hasta ahí. Le Por eso pone- digo, por eso inventó el término la casta entró tanto. él no lo inventó. No, pero digo, lo usó. Él no, lo pero usó, lo Lo usó, usó de otra lo manera. usó, La lo casta usó. no lo está usó. Nosotros usada. en la izquierda se ha usado históricamente Por eso te digo- el término casta para cuestionar los privilegios. Pero Milei lo que hace es que vos toda tu bronca la dirija a la dirigencia política, que no se te ocurra ni un minuto cuestionar el poder económico que hay detrás. Fíjate que ahí no existe. Te pongo el ejemplo de Jujuy. Milei, ante la reforma constitucional que hizo Gerardo Morales, que pactó con el PJ, ampliamente rechazada por el pueblo, ¿cuál fue la postura de Milei? Que Gerardo Morales había sido tibio, que tendría que haber reprimido más. Ahora, ¿por qué la izquierda tiene una, por ejemplo, Jujuy, tiene ahí una presencia muy Tremenda, fuerte? En el institucional. interior hay una presencia fuerte. Somos Sí. tan centralistas y decimos, acá no pasa nada. Pero ustedes tienen, de Sí, verdad. hicimos en Neuquén también una muy También. buena elección. En Chubut acaba de ingresar un legislador por la izquierda. Sí, por eso te digo. Pero después, viste, todo eso nadie te parte diciendo, bueno, en las últimas elecciones la tercera fuerza fue la izquierda. Te dicen, crece la derecha. Bueno, aunque sea, tírenos un número, no te digo que no tires. Pasa que la derecha tiene más prensa. Y la derecha, la verdad que es un fenómeno, Milei. Yo coincido con vos, para mí es un Frankenstein armado entre los medios. Lo consumimos irónicamente. Me pasó a mí, hasta que me di cuenta, hasta acá, ya no es consumo Así irónico. llegó, Ya digamos. es peligroso esto. Sí, yo nunca lo hice por eso. Te lo Claro. digo sinceramente, nunca hice el consumo irónico, siempre lo enfrenté porque creo que en las mujeres es tan patriarcal su discurso, Es verdad. tan machista que creo que a nosotras nos produjo una alerta temprana, ¿no? Bueno, pero Una alerta temprana La que tenemos que escuchar más. se esto. prendió ahí hay rápido un la punto, luz. ahí hay un punto. Vos estás Pará, diciendo- va a hacer una Dale. cosa. Vamos a la noticia a las 11 y le metés Dale, la dale, pregunta. Estamos con Miriam Breckman, seguimos un ratito más, dale. Radio 10. Le quiero hacer una pregunta. Vos recién estabas hablando de que estamos viviendo en un mundo muy patriarcal, que la política es patriarcal, que Javier Milei obviamente tiene una mirada súper patriarcal, y la pregunta es, ¿qué crees que le depara a las mujeres de acá en adelante si gana la oposición? De por sí,
tanto Larreta como Bullrich como Milei coinciden en que el Ministerio de la Mujer vuela. Pero Sí, ese es un punto, ¿no? ese es un punto simbólico. Claro. Para ellos es un símbolo a destruir. Hoy, bajo este gobierno, el Ministerio de las Mujeres es el ministerio con menos presupuesto. Entonces, creo que también el hecho de haber creado un ministerio sin el presupuesto suficiente, que sigamos teniendo casi una muerta por día por violencia de género, es lo que la derecha lo agarra para transformarlo en su contrario. Con todo hacen eso. Lo mismo hacen con la educación. No es que la educación pública hoy está bárbara, está desfinanciada, falta dinero en infraestructura, entonces la derecha dice, entonces hay que destruirla. Nosotros tenemos que dar una pelea muy fuerte, nosotras, por su contrario, porque sabemos que no se va a terminar el patriarcado por un decreto, pero sí que se podrían tomar medidas si se le dedicara el presupuesto suficiente para paliar la terrible situación de violencia de género que vive hoy nuestro país. Así que creo que tenemos un desafío muy grande. A mí me pone muy contenta porque siempre me llegan anécdotas de las que son las pibas, la que las escuelas, centralmente las escuelas secundarias, le discuten a los varones que no tienen que votar a mi ley. No podés votar a ese que está en contra de mis derechos. Y creo que eso es un cambio social importante, porque significa que con toda la pelea que dimos los últimos años, que el ni una menos no es solo un lema vacío, es un cambio profundo social que creo que sembró una nueva conciencia. Ahora, que hay un intento de revertir eso, de reversión ideológica, de volver para atrás, de reacción patriarcal, hay. Tenemos que volver a salir a la calle, tenemos que volver a poner nuestra agenda y yo lo tomo como desafío, ¿no? En cada espacio que tengo traigo esto a colación porque me parece que las demandas de las mujeres se han borrado. Antes nos incluían en una foto, ahora ya no importa, ya no interesa. Y es un símbolo, pero quiere decir que ya no interesa. Se sacaban la foto con el cartel de ni una menos, ahora ya no existe más. ¿Hay un machurolímetro de acuerdo a los partidos políticos? Yo lo tengo ¿Sí? incorporado. Y sí, porque a la izquierda hemos peleado mucho. Nosotras tenemos una agrupación que se llama Pan y Rosas, que es la agrupación más grande de izquierda y de las más grandes del país. Tenemos presencia en 14 países, de una agrupación de feminismo socialista, y creo que hay mucho de eso. Por eso nuestra candidata legisladora a la Ciudad de Buenos Aires en esta oportunidad, en la lista que encabezo con Nicolás del Caño, es Andrea Datri, que es la fundadora de esa agrupación, una teórica del feminismo, ha escrito numerosos libros traducidos a diversos idiomas, y queríamos precisamente esto, dar un mensaje por dónde vamos nosotras, ¿no? Por dónde va nuestra lista. Una fuerte presencia, no solo de mujeres, yo, la primera vez que una mujer encabeza una lista del Frente Izquierda Unidad, en mi caso, y sino también que las mujeres que vienen peleando por los derechos, por nuestros derechos, por los derechos de la diversidad, tengan un lugar protagónico en la lista. Miriam, recién contaste una anécdota, voy a contar. Viajaste a Brasil a marchar contra Bolsonaro, porque se venía una jodida. Si acá tenés que marchar contra él, ¿quién sería el enemigo? Te atás a la estatua de la Plaza de la Libertad. Por eso estoy todos los días en la calle. Porque no, ya sé, pero vos decís, contra este tenemos que unirnos. Creo que hoy no hay un proceso de ese tipo todavía. Vos pensás que lo de Bolsonaro se construyó sobre la cárcel a Lula, la proscripción a Lula, un poder judicial con un tipo como Sergio Moro directamente nombrado para el Departamento de Estado de Estados Unidos, que hay elementos, el golpe a Dilma antes. Claro. El golpe a Dilma también. Hubo un golpe a Dilma Rousseff. Mira, yo fui la diputada que lo denunció en el Congreso de la Nación siendo diputante, el silencio de muchos y muchas. De muchos y muchas. Me acuerdo la cara de Marcos Peña todavía, que estaba ese día presente Igual en la siempre sesión. tenía la misma cara para todo. Ahí le cambió. ¿Sí? Ahí le cambió un poquito, sí. No se esperaba que en ese recinto le dijéramos eso. Me parece que a la derecha se la combate y se la combate con coherencia, pero la clave hoy es que todas las coaliciones proponen más ajuste. Sergio Massa te dice voy a seguir el camino del Fondo Monetario. El camino del Fondo Monetario antes lo teníamos que explicar, ¿viste? La izquierda empezaba a hablar del FMI y te decían, de nuevo ustedes con el fondo. Hoy Sergio Massa te dice, llegué a un acuerdo con el fondo, y por atrás te llegan todos los mensajes, le pedimos baja de salario, le pedimos aumento de... Ya no tenés que explicar nada, está sobre la mesa. La discusión entre Patricia Bullrich y Larreta es si los ataques lo van a hacer en 100 horas o en 100 días. Esa es la discusión. El moderado es el que te dice en 100 días. Bueno, creo que tenemos que salir a enfrentar eso, que hay que salir a pelear eso, y que el 13 de agosto es una fecha fundamental, porque me parece que hay muchas ganas de no ir a votar, ¿Y por qué explícale eso a la gente? Porque todo lo que se sientan acá dice lo mismo. Sí. Acá, ¿quién fue el que dijo? Kicillof dijo, no hay octubre
sin- Che, esta silla está sin caliente, agosto. han pasado Sí, todos por acá. Y los que faltan todavía. Y los que faltan. Digo, no hay octubre sin agosto. Claro. Es interesante eso. Sí, porque yo creo que el 13 de agosto es el momento de no quedarse en casa, de no quedarse masticando bronca, de dar un mensaje político contundente. Yo quiero esto, voy por este lado. Y una izquierda fuerte demuestra, como se demostró en Jujuy, que puede jugar un rol fundamental. Cuando empieza la convención constituyente, si no estaban nuestros 6 convencionales, no había nadie ni que cuente lo que pasaba ahí adentro, ni que cuente. Después la vieron a Natalia Morales, mi compañera, arrastrada por el piso. Los 2 que estuvieron presos, de los diputados que estuvieron presos, fueron los 2 de nuestra lista. Es decir, le pusimos el cuerpo en el recinto y en la calle. Bueno, eso lo hacen siempre. Generalmente Sí. ustedes son los que están ahí. Siempre lo Sí, destacamos eso. Pero ¿eh? demostramos que la presencia fuerte de la izquierda, con mi compañero Alejandro Vilca a la cabeza y demás, después cumple un rol. Es un punto de apoyo importantísimo, ¿viste? Porque la izquierda siempre nos quiere, bueno, pero no, mirá cómo cambian las cosas cuando hay una izquierda fuerte. Entonces me parece que este 13 de agosto tenemos que ir por ese lado. Bueno, yo no quiero más que sigan bajándole a los jubilados, no quiero más ajuste, no quiero más que la crisis la paguen los trabajadores y trabajadoras con su salario. Bueno, apuesto a esto, peleo por esto, doy un mensaje contundente de apoyar a la izquierda. No sé que no tienen pánico escénico para esto, pero ¿no hay también un prejuicio de la sociedad respecto a que en la izquierda puede aportar buenos legisladores, pero ejecutivamente no tienen la experiencia como para, por ejemplo, no sé, administrar un municipio, Sí, una provincia? Eso se instala, pero bueno, nosotros hicimos con Alejandro Vilca precisamente en Jujuy, Ujú. y a pesar del fraude, porque Morales no solo es un represor, nos hizo un fraude, 3-4 puntos nos robó. Un susto bárbaro se pegaron, me parece, con lo de Vilca en Jujuy. Sí, porque en la ciudad donde pudimos, en San Salvador, donde por las distancias pudimos controlar mejor, quedamos segunda fuerza, fuimos la segunda fuerza, o sea, desplazamos el peronismo al segundo lugar, a la provincia quedamos en tercer lugar y hoy todos nos reconocen por abajo, che, qué fraude le hicieron. Bueno, lo hubieses dicho en ese momento, ¿no? El republicanismo aparece tarde en este país, ¿viste? Aparece siempre con delay. Claro. Es cierto eso. Bueno, hicimos la mejor elección ejecutiva del 83 a esta parte. Yo sé que el desafío es grande, yo sé que competimos en desigualdad de condiciones. No Y es- había un plan, digo, para si llegaban a ganar la intendencia, No, nosotros había un tenemos... plan de gestión Mira, concreto. nosotros creemos, por eso te digo, si la izquierda avanza porque se desarrolló la movilización y la organización, como está pasando en Jujuy. Si hubiese leído mejor los resultados de las elecciones morales, hubiese sabido que iba a tener reacción también después, porque el descontento se había expresado y se había expresado por izquierda. Entonces, creo que él creyó una vez más que se ponía de acuerdo con el PJ y ya estaba. Bueno, no estaba nada. Ahora, Gerardo es candidato a vicepresidente. Sí, en esta locura Digo- de ver quién se pone más a la derecha, creo que la reta lo termina ratificando como Lo de Jujuy candidato. fue La sirvió definición, para sí. definir eso. ¿Vos sentís Y eso? ellos lo usan para eso, usan que le sacan a un ojo a un pibe con la represión para después poner un candidato que dé imagen de que así voy a enfrentar la protesta. Es medio una locura, pero Gerardo Morales viene gobernando así. Bueno. No hay nada nuevo en Jujuy. No, Milagro tenemos Sala, lo de pero Milagro. Viene gobernando así, viene persiguiendo las organizaciones sociales. A nosotros, Gastón Remy, un compañero diputado, salió elegido diputado provincial. Gerardo Morales dijo que no podía asumir, no lo dejaron No, jurar. no. El peronismo no lo dejó jurar en la legislatura. O sea, una complicidad, un régimen cerrado alrededor de los ingenios, de la mega minería. Es tanto el dinero que se mueve por atrás que hacen cualquier cosa para defenderlo. Lo nuevo que hay en Jujuy es que hay resistencia. Eso es lo nuevo que hay en Sí. Jujuy. Y ese es mi orgullo. Y que mis compañeros y compañeras están a la par con esas docentes que están peleando, con esos trabajadores y con las comunidades originarias. Yo estuve en Jujuy, ahora vengo de allá, estuve en Jujuy este domingo, lunes, y estuvimos discutiendo mucho eso, ¿no? Cómo las comunidades se hicieron escuchar. Pero Morales subió un tuit ayer por la Pachamama. Morales tiene una cara de roca, de cemento Portland, no sé cómo De Julio definir. Argentino Roca. También. Debe estar, también. contenta También. la Pachamama con lo que están haciendo con el litio. debe estar Claro, contenta, ¿no? en el No, por día eso de la digo. Pachamama, Ayer subió un- cuando ayer precisamente estuve acompañando el tercer malón que Sí. llegó a Buenos Aires, estuvimos con Nicolás del Caño, vino Alejandro Vilca, vino Natalia Morales, estuvimos todos en la movilización y precisamente para las comunidades es un día muy simbólico porque es el día de la Pachamama, ¿no? Una compañera indígena me decía, nosotros somos tierra que habla.
Qué Me lindo. pareció maravilloso esa concepción, mientras otros ven en la cordillera una torta, dijo Sergio Massa. Entonces unos ven en la cordillera un lugar de saqueo. Ellos se sienten parte de esa tierra, de esos territorios. Ahora, Entonces, Miriam, es ¿no aparece una profundo. complejidad ahí? Porque Mauro recién mencionaba el tema del litio, ¿no? Sí. Hoy, bueno, es un día de julio y estamos prácticamente caminando todos en remera. Ayer Sí. muchos caminábamos en remera y Sí. pantalón corto, muchos No dicen... sabes el calor que hacía en Jujuy también. No, Me imagino. es una cosa de loco. Hablando obviamente de los efectos del calentamiento Sí. global, en Europa hay países que han tenido en estos días temperatura de 50 grados. Y también muchos dicen el litio es clave para la transición energética, para la posibilidad de tener autos que... Para que los ricos de autos Europa anden en Tesla y eléctricos. se sientan contentos, ¿no? Mira, No, pero bueno, quizás en algún momento esa transición también hay que hacerla Sí. en autos eléctricos, no solamente los ricos de Europa, digo. bueno, hay que pensar la transición energética y hay que discutir si el litio es el único elemento para la transición energética. O sea, hay gente que sabe mucho de esto y hay mucha mentira construida sobre esto para que extraigan el litio. Yo creo que primero lo que hay que definir es verdad. Milei dice que el calentamiento global No es existe, mentira, no ¿viste? existe. Que no existe, que es un invento de la izquierda. Bueno, ahora no lo puede negar nadie. ¿Ustedes Creo que inventaron eso? Sí, inventamos eso. Se nos Qué ocurre bueno. una idea bárbara. Es un buen negocio copyright, igual. podés Pero- llegar. Es un buen negocio. en Pero, verdad. Claro, pero te capaz. digo, la ley de humedales estuvo a punto de salir en el Congreso y se trabó cuando sacaron un comunicado conjunto, el Frente de Todos, Hoy Unión por la Patria, Conjuntos por el Cambio, diciendo que los postergaban a los 5 minutos que llegó un comunicado de la Cámara Minera. Ujú. Es decir, el extractivismo y centralmente el litio está detrás de que no haya salido la ley de humedales. ¿Y qué tiene que ver esto? El litio está ubicado en los salares altoandinos. En esos salares altoandinos, que las comunidades originarias muchos viven de esa actividad de los salares, pero ellos utilizan métodos ancestrales que cuidan y protegen el ambiente. Lo que están haciendo ahora es terrible, es una carnicería, porque no les importa nada, porque si quieren llevar el litio, utilizan los peores métodos, lo que le dan la ganancia más rápida, no le importan cuánta agua potable usan, cuánto contaminan, pero la ley de humedales, precisamente, si saliera, haría que hay que repensar todo lo que hoy están haciendo. No Claro. solamente las nuevas explotaciones, la nueva entrega de territorios que quiere hacer Gerardo Morales. Lo que hoy están haciendo ya daña profundamente el ambiente. Entonces, es una discusión muy compleja, pero que lo bueno es que ya la tenemos que dar. Claro. Perfecto. Hace un tiempo hablábamos de eso y decía, bueno, los reclamos, y estaba el reclamo ambiental como hoy es una demanda central, porque es lo que decís vos. Récord de calor en México, récord de calor en China, y bueno, lo tenemos que discutir porque realmente no hay planeta B y están destruyendo nuestro planeta. Miriam, entonces hay que ir a votar ahora, 13, sí. Yo creo que sí, que hay que manifestarse y que hay que manifestarse por una alternativa de izquierda. Por ahí no coinciden con todas nuestras ideas, pero saben, como se vio en Jujuy, que nosotros no nos damos vuelta, que nosotros no decimos una cosa en campaña electoral y hacemos otra, y que la vamos a pelear, que vamos a pelear los derechos de las mujeres, que vamos a pelear las demandas socioambientales, que detrás nuestro no hay lobby de ninguna petrolera ni negocio del litio, y que vamos a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, como hicimos siempre. Por eso yo te digo, creo que hablamos desde un lugar de coherencia política, y eso creo que hay que dar un mensaje de los que defendemos esas ideas. El 13 de agosto no nos podemos quedar masticando bronca y quiere expresarse, porque va a haber otras que van a decidir por vos si no vas, ¿eh? Exactamente. El lugar alguien lo llena. Sí, exacto. El lugar que no se ocupa, lo ocupan otro. Miriam, un gustazo, ¿eh? Por favor, muchas gracias a ustedes y gracias por el tiempo que hablamos también, ¿eh? Muchísimas gracias. Por favor, gracias. Gracias. Argenzuela.